Dijimos en el programa anterior, habíamos dicho pues que dedicaríamos estos programas a la geopolítica, a lo que es la conformación que está en pleno desarrollo del nuevo orden mundial. Y han habido pues hechos en las últimas semanas, en los últimos 10 días, que aceleran. Y sobre todo de aquí podemos decir ya, después de escuchar el discurso y las acciones recientes, ¿ves?, de adhesión de la República de Donbass a Rusia, que bueno, que la determinación del pueblo ruso y su liderazgo político van a concretar el nuevo orden mundial. Y es lo que vamos a tratar y vamos a analizar en el programa. Pero queremos, iniciando el programa, bueno, felicitar al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el viernes 30 de septiembre cumplió 17 años de su creación y que, bueno, ha marcado la pauta de una nueva doctrina militar, por cierto, afuera de los intereses de los Estados Unidos, que era por lo cual se regía la doctrina militar venezolana. Ahorita nuestra doctrina militar recae sobre la guerra de todo el pueblo y la defensa integral de la nación, con sus 7 ámbitos que establece el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la defensa militar no se da solamente en el aspecto militar, sino en 7 aspectos fundamentales: el cultural, ideológico, el político, el geográfico, el ambiental, el económico, el social y el militar. Entonces, son 7 y nuestra Fuerza Armada, bueno, activa ahí. Vamos a escuchar algunos audios del presidente Nicolás Maduro. El primero de ellos, bueno, felicitando en esa ocasión al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada y al general en jefe Domingo Hernández Lares, su comandante. Tremenda labor que está realizando pues el general en jefe Domingo Hernández Lares al frente del Comando Estratégico Operacional y en defensa de la patria, de la soberanía e integridad territorial. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Felicidades, 17 años. Felicidades por el cumpleaños de este poderoso organismo de nuestra patria, del Poder Militar de Venezuela. Comando Estratégico Operacional, el combate continúa e integrar es vencer. Y digamos desde el corazón, Chávez vive. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y digamos desde el corazón de patriotas y revolucionarios, leales siempre. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias, Venezuela. Felicidades. Leales siempre, traidores nunca, leales a la patria, leales a los intereses nacionales, leales a nuestra historia patria, leales al pensamiento y acción de Simón Bolívar, el libertador. Y el presidente Maduro también en ese acto del viernes 30 de septiembre, con motivo de los 17 años, ¿verdad?, de haberse fundado, de haberse creado el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, orienta sobre cuál es la primera línea de trabajo con el presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Él orienta cuál es el primer trabajo fundamental, que es el preventivo, en base a la inteligencia. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Compañeros, compañeras, lo tenemos todo y debemos seguir en combate. El elemento clave siempre es la inteligencia. Lo digo y lo repito. Padrino López, Hernández Lares, compañeros, compañeras. Lo digo y lo repito. El elemento clave es saber, prever, conocer, no ser sorprendido jamás.
Bueno, la inteligencia, no ser sorprendido jamás. O sea, y para eso es fundamental la inteligencia popular. Y por eso hay un componente fundamental que es la milicia bolivariana. La milicia bolivariana debe entonces fusionarse con todo el pueblo en todos los ámbitos para hacer una poderosísima red de inteligencia popular. El secreto está en que nunca nos sorprenda el enemigo. Bueno, entonces felicitaciones a todos los soldados, oficiales que integran, pues, y civiles que integran todo este gran comando estratégico operacional que cumplió, pues, el pasado 26 de septiembre, cumplió 17 años. Vamos entonces al tema principal del programa, que es la geopolítica. Y es bien importante iniciar con una carta abierta que presentó el presidente Nicolás Maduro ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y que fue leída por nuestro canciller. Y vamos a escuchar entonces a Maduro hablar sobre los tiempos modernos de la neocolonización, cómo los Estados Unidos quieren ser los dueños del planeta. Escuchemos entonces a Maduro sobre la neocolonización. Aprovecho el tiempo que nos corresponde hablar en este foro en nombre de los 30 millones de venezolanos y venezolanas para enviar una carta abierta a la humanidad, pues no creo que sea otra la destinataria ni otra la finalidad que dé sentido a las palabras de un gobernante del siglo XXI, sobre todo en un momento tan crucial para el mundo, cuando se necesita mayor protagonismo de los pueblos en crear alternativas para transformar la realidad. Y es que nunca estuvimos tan conscientes de ser una sola comunidad, una y múltiple a la vez, como en esta coyuntura que ha puesto en vilo aquello que compartimos y nos iguala, la vida. Esta misiva sale del corazón de la República Bolivariana de Venezuela, un país del que muchos han oído hablar y del que paradójicamente poco se sabe en relación a su verdad política, su identidad histórica y su realidad concreta. Ciertamente se ha tejido una perniciosa campaña mundial de descrédito y estigmatización contra nuestro pueblo, nuestras instituciones republicanas y contra nuestra revolución democrática, por el simple hecho de desafiar en las postrimerías del pasado siglo al régimen de pensamiento único que se impuso al mundo bajo la máscara de la economía de mercado y la globalización neoliberal. Un modelo que en nombre de la libertad se convirtió en la versión moderna de la colonización. Bueno, ahí escuchamos a Carlos Farías. La carta, lo que él está leyendo, lo que está nuestro canciller Carlos Farías está leyendo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, eso fue el 24 de septiembre, está leyendo, es una carta escrita por el presidente Nicolás Maduro. ¿Quién la lee? El canciller Carlos Farías. ¿Por qué el presidente Maduro no está presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Bueno, por las sanciones, tiene prohibido la entrada al territorio norteamericano. Y siendo la ONU, supuestamente, debería tener la sede de la ONU un territorio neutral, bueno, no, que tiene su sede en Nueva York, y sabemos pues que la ONU lamentablemente se ha degenerado en un instrumento de opresión de los Estados Unidos. Esa es la ONU actualmente. Así ha sido, con algunas excepciones en algún tiempo determinado, pero en los últimos años todo lo que la ONU está al servicio de los intereses, que es la que sostiene prácticamente su funcionamiento. Vamos a escuchar entonces qué dice la carta que envía el presidente Maduro a la Asamblea General de las Naciones Unidas, leída por el canciller Carlos Farías, sobre el conflicto en Ucrania. Escuchémoslo. Independientemente de las posturas ideológicas, debemos convenir en la necesidad de priorizar el restablecimiento del camino diplomático, del diálogo político
por encima del enfrentamiento militar. La humanidad no sobrevivirá a una guerra mundial. Por tanto, a nadie conviene una escalada bélica en ninguna parte del mundo. Para mi país, un pueblo que jamás ha participado en un conflicto armado internacional, no existe otro camino que la paz, la justicia y la confianza, el respeto del derecho internacional. Suscribimos, por tanto, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aboga por la creación de una comisión internacional para facilitar el diálogo soberano entre Rusia y Ucrania, y nos ponemos a la orden para facilitar sus condiciones. Rechazamos todas las provocaciones militares y sanciones económicas injerencistas que se han tomado contra Rusia, así como la campaña de odio desatada en detrimento del pueblo eslavo por considerar que estas acciones, lejos de sumar a la paz, azuzan el fuego de la guerra. No existe, a los ojos de mi patria, y estoy seguro de coincidir con el juicio de los pueblos, guerras buenas y guerras malas. A partir de la invasión de Estados Unidos a Afganistán en el 2001, se quebró la confianza internacional y se agudizaron las contradicciones propias de una lógica imperialista y supremacista. Desde entonces, hemos visto la sangre correr impunemente por Irak, Yemen, Haití, Somalia, Libia y Siria, por solo nombrar algunos hitos de esta vergonzosa tragedia que está dando al traste con el indispensable derecho internacional. Bueno, el llamado es a la paz. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, uno de los principios que rige la República Bolivariana de Venezuela, que está en sus primeros artículos, artículos 1, 2 y 3, es el principio de paz internacional, la autodeterminación de los pueblos y promover un mundo multipolar. Escuchemos entonces en la carta, y con eso finalizamos, la carta que dirigió el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablar sobre el llamado a la sensatez. Bueno, hay que evitar una escalada, ¿verdad?, en el conflicto de la OTAN contra Rusia, ¿verdad? Ya vamos a hablar detenidamente y vamos a empezar a analizar parte del discurso pronunciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 30 de septiembre. Pero escuchemos a Nicolás Maduro haciendo un llamado a la sensatez en el orden internacional. Venezuela hace votos para que en esta asamblea se escuche a la razón, a la sensatez, a la prudencia, y se reconozca y respete los derechos de los pueblos del mundo, y se enmiende la injusticia que se comete contra el pueblo saharaui y el pueblo palestino al negárseles el derecho de tener una patria. Hacemos votos para que se ponga fin a las ilegales sanciones económicas y persecuciones políticas en contra de Nicaragua, en contra de la hermana Cuba, de Irán y de Rusia. Hacemos votos porque se repare al pueblo argentino y se le restituyan sus derechos sobre las Malvinas, arrebatadas a sangre y fuego por la lógica imperial que venimos denunciando. Solo el diálogo puede, solo la palabra y la razón compartida entre iguales podrá construir y levantar los puentes que necesitamos para zurcir las heridas y dejar atrás los abismos que causan vértigo y temor en la humanidad. Con esa fe escribo este mensaje, no para cumplir el protocolo de la cumbre, pues tengo la mirada puesta a las calles donde los hombres y mujeres de a pie de Nueva York, de Estambul, de Londres, de Damasco, de Ramalá, de Teherán, de Ciudad del Cabo, de Moscú, de Beijing, de Managua, de La Habana, de Caracas y de muchas más que esperan no respuestas, sino el llamado a ser parte de la construcción de una nueva humanidad. Y porque creo en el poder de la palabra y porque creo en ese hombre, en esa mujer que se niega a renunciar a la esperanza, confío en que esta convocatoria no caerá en el vacío. Tengamos la sensatez
de reconocer el fin de este modelo global hegemónico y armémonos de entusiasmo necesario para fundar un nuevo mundo multicéntrico, pluripolar, intercultural y equilibrado. Cambiemos lo que tenga que ser cambiado y tengamos el coraje de renacer de cara a los nuevos tiempos y los nuevos desafíos. Otro mundo, otra vida, no solo es posible, sino que hoy más que nunca son urgentes. Es urgente volver al respeto del derecho internacional. El derecho internacional ha sido pisoteado. Los Estados Unidos hacen lo que le da la gana con el derecho internacional, con las constituciones, con la soberanía de los pueblos, con la autodeterminación. Hace lo que le da la gana. Ellos son los que determinan, son los, ¿cómo se llama? Los que hacen los juicios y determinan el bien y el mal internacional. O sea, no existen reglas. Las reglas las ponen ellos, las acomodan y utilizan a los organismos multilaterales como le da la gana, utilizando el poder. Pero eso está llegando a su fin, En el programa pasado, nosotros hacíamos referencia, ¿verdad?, a la visita muy importante del secretario general de la OPE, Haitham Al-Ghais, ¿verdad?, que estuvo aquí en Venezuela en ocasión de celebrarse el 62 aniversario de la fundación de la OPE. Ahí el presidente Maduro, y el programa pasado vimos los diferentes audios, analizamos parte del discurso del secretario general de la OPE, organismo que va a tener un papel fundamental y de primer orden en esta conformación, pues, de las nuevas reglas de la conformación de un mundo multipolar, ¿verdad? Porque la energía es una de las variables fundamentales en la construcción de ese nuevo orden mundial. Pero el presidente Maduro hizo referencia a las sanciones energéticas contra Rusia, ¿verdad?, y todo lo que esto podría causar, sobre todo en Europa. Escuchemos entonces al presidente Nicolás Maduro. Las sanciones impuestas contra la Federación Rusa al petróleo y al gas ruso son sanciones irracionales, injustificadas, ilógicas, que han llevado al mundo a la locura que hemos conocido durante estos 6 meses últimos, y que han colocado sobre todo al llamado mundo occidental, a Europa más que nadie, y a los Estados Unidos, y pudiéramos decir al resto del mundo, los ha colocado en una situación de crisis peligrosa, riesgosa para la estabilidad social, económica y política de esos países. Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que, pudiendo ver, se tapa la vista, se tapa los ojos. Y pareciera que el peor ciego que no quiere ver son las élites de Europa y Estados Unidos, que se empeñan en las sanciones contra Rusia, que se empeñan en crear una crisis energética que impacta la economía, que impacta el comercio, que impacta la estabilidad del mundo. Hoy por hoy, los analistas de la geopolítica no entienden el suicidio económico de Europa para tratar de matar a Rusia. Y desde Venezuela, con la autoridad moral que nos da nuestra diplomacia de paz, con la autoridad moral que nos da el ser fundadores de esta organización, de la OPEP, llamamos al mundo a la racionalidad y que se busque los caminos de la diplomacia y de la paz para estabilizar las incertidumbres y amenazas del mercado petrolero, del mercado energético y de la economía. Tiene que privar la luz
de la racionalidad, de la lógica, de la diplomacia. Bueno, ahí está, esas palabras las pronunció el presidente Nicolás Maduro el 14 de septiembre. Y bueno, un llamado a la racionalidad, a la diplomacia, a resolver los problemas y los conflictos entre naciones, ¿verdad? A través del derecho internacional que ha sido pisoteado. Pero bueno, toda esta accionar de lo que llama Vladimir Padrino, llamaba la escalada de Tucídides, ¿no? Que es cuando una potencia hegemónica, como lo es actualmente Estados Unidos, se siente que va a ser desplazada por una u otra potencia que viene creciendo, que es China. Entonces, bueno, se suscita en el mundo esta potencia, auspiciado por la potencia que está siendo desplazada, bueno, algunas acciones que pudiesen llevar a una catástrofe mundial, ¿verdad? Una guerra nuclear en este caso incluso. Y entonces el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro es a la racionalidad, a la diplomacia, a la lógica. Y el 30, este viernes pasado, 30 de septiembre, bueno, yo creo que hay de esos hechos que son desencadenantes pues, en la historia. Sin duda alguna, el mundo es diferente después de las acciones y el discurso pronunciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y bueno, y la demostración de la determinación del pueblo ruso. Ese puede ser un titular, nuestro productor Gustavo Pulido, pues la determinación del pueblo ruso concreta o va concretando el nuevo orden mundial, un mundo pluripolar, ¿no? Y el presidente Vladimir Putin dio un discurso muy concreto, muy importante, un discurso sin duda alguna histórico. Vamos a analizar aquí 3 fragmentos. Son muchos más, podemos analizarlo en otro programa. Pero hay 3 fragmentos que son fundamentales, sobre todo el último en el cual nos vamos a detener para hacer el análisis. Pero escuchemos al presidente Putin hablando de la voluntad de regresar a la gran patria rusa. Escuchémoslo. No existe nada más fuerte que la voluntad de millones de personas que por su cultura, su fe, su idioma, sus tradiciones se consideran parte de Rusia. Sus antepasados a lo largo de siglos vivieron en el mismo estado. No hay nada más fuerte que la voluntad de estas personas de regresar a su patria histórica. A lo largo de 8 años, la gente en Donbass sufrió un verdadero genocidio. En Jersón y Zaporozhye estaban cultivando un odio a todo lo ruso. Ahora, durante los referendos, el régimen de Kiev amenazó con muerte a los profesores, a las mujeres que trabajaron en la comisión electoral. Estaba intimidado a millones de personas que acudieron a las urnas para expresar su voluntad. Pero el pueblo de Donbass, los residentes de Jersón y Zaporozhye se pronunciaron y quiero que el régimen de Kiev y también sus dueños occidentales me escuchen. Las personas que viven en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhye serán nuestros ciudadanos para siempre. Bueno, aquí el presidente Putin no habla de otra cosa que el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la historia, a las raíces históricas, a la geografía. Y está hablando también, habla de regresar a la gran patria, está hablando incluso de la gran guerra patria contra el fascismo. O sea, un fascismo fue empujado, la Unión Soviética, pues precisamente Rusia fue empujada o tuvo que reaccionar ante una agresión de años, hasta el incumplimiento de una serie de tratados, el cumplimiento de las leyes internacionales. Pero el presidente Vladimir Putin hace un llamado aquí al diálogo, a resolver el problema. Vamos a escuchar el otro fragmento del discurso de Putin haciéndole el llamado a Kiev, allá a Ucrania. Llamamos al régimen de Kiev a poner fin al fuego, a las beligerancias y a la guerra desatada en el año 2014 y volver a la mesa de negociaciones. Estamos dispuestos a negociar, lo dijimos muchas veces, pero la elección
de los residentes de Donbass, de Gerson y Zaporozhye, no volveremos a debatirla. Rusia no va a traicionar esta voluntad. Las autoridades actuales de Kiev deben respetar esta voluntad del pueblo. Solo así puede ser el camino hacia la paz. Vamos a defender nuestras tierras con todos los medios disponibles y haremos todo lo posible para preservar la seguridad de nuestra gente. En esto consiste la gran misión liberadora de nuestro pueblo. Vamos a reconstruir las ciudades y los pueblos destruidos, los museos, los hospitales, las escuelas. Vamos a desarrollar la infraestructura, las empresas, el sistema social, la educación y la sanidad. También vamos a trabajar en elevar el nivel de seguridad para que los residentes de estas regiones sientan el apoyo de todo el país, de toda Rusia, de todas las provincias de nuestra gran patria. Bueno, ya está diciendo pues el presidente Vladimir Putin que son 8 años, desde el 2014, 8 años de un genocidio contra los pueblos o la república independiente de Donetsk y Lugansk, ¿no? Masacre, y ahí, bueno, la ONU no dice nada, pues, o sea, son cómplices de esa masacre, y esas masacres son por raíces históricas, milenarias, son pueblos rusos, y bueno, y tenía que hacerse, lo que se hizo fue justicia. Pero vamos a escuchar el último fragmento que vamos a escuchar del discurso en el programa de hoy. Para mí es el más importante. Para mí es el más importante porque, bueno, habla del engaño y del doble rasero de los Estados Unidos y de la violación de todos los tratados que desde 1990 se hicieron para no expandir a la OTAN, según ellos, palabras textuales, ni una pulgada más al este después de la reunificación de Alemania. Escuchemos para el análisis este fragmento del discurso de Putin. Quiero recordarles que en el pasado nuestro pueblo ya logró destruir estos intentos de lograr la supremacía mundial. Ahora también podremos proteger nuestra libertad. El Occidente cree que nunca será castigado. Todos los acuerdos en el ámbito de la seguridad estratégica se van desmoronando. Todos los acuerdos a nivel internacional son declarados una farsa. Las promesas de la no expansión de la OTAN al este resultaron ser un engaño. Los acuerdos sobre los misiles de largo y medio alcance también fueron cerrados. Por todas partes escuchamos que Occidente protege un orden internacional basado en reglas. Pero ¿de dónde vienen estas reglas? ¿Quién acordó estas reglas? Es un absurdo total. Es un engaño y doble rasero. Creen que somos tontos. Rusia es un país milenario y no va a vivir según estas reglas. Bueno, una posición muy firme, y que bueno, para mí este fragmento es el fragmento clave que nos indica que ya a partir de las acciones de ese 30 de septiembre y este discurso ya se está concretando, perfilando un nuevo orden mundial. Es muy importante, vamos a repasar este fragmento. Aquí nos llega, mejor dicho, lo descargamos de la web de la Cancillería de Rusia, pues la traducción exacta de este fragmento. Vamos a analizar, repetirlo y analizar esas consecuencias, cómo fueron rotos esos acuerdos, o sea, qué pasó en realidad en la historia de 1990, que quieren, pues sabemos las campañas mediáticas que se hacen para echarle toda la culpa a Rusia, cuando la culpa en realidad
es la violación sistemática del derecho internacional y los acuerdos por parte de los Estados Unidos. Dice Vladimir Putin, y voy a citar textualmente la traducción de la Cancillería rusa. Cito: Occidente cuenta con la impunidad, que salga impune de todo. De hecho, hasta ahora ha logrado hacerlo. Los acuerdos en el ámbito de la seguridad estratégica van a la basura. Las promesas firmes de no expandir la OTAN hacia el este, en cuanto las tragaron nuestros exdirigentes, resultaron un engaño sucio. El tratado sobre misiles antibalísticos y sobre fuerzas nucleares de rango intermedio fueron rescindidos unilateralmente por pretextos fabricados. Oímos todo el tiempo, en todos lugares, Occidente defiende el orden basado en reglas. ¿De dónde han tomado estas reglas? ¿Quién las ha visto? ¿Quién las ha armonizado? Oigan, es una verdadera tontería, puro engaño, un doble o triple rasero. Simplemente está diseñado para algunos imbéciles. Rusia es una gran potencia de 1000 años, un país civilización, y no va a vivir siguiendo tales reglas amañadas y falsas. Termina nada más y nada menos. Ahora, vamos a analizar aquí qué pasó desde 1990 con la reunificación de Alemania y la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Esto es bien importante que nosotros sepamos para hacer el análisis correcto y poder interpretar la realidad. Decía Marc Bloch, ¿verdad?, gran historiador, que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Tenemos que saber ese pasado que las fuerzas mediáticas no quieren hacer olvidar. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque, bueno, Rusia es empujada y la llevan prácticamente a hacer la operación militar especial sobre Ucrania. Que no es sobre Ucrania, es una defensa sobre la agresión sistemática de la OTAN por más de 20 años. Entonces, fíjense, el cuento real es el siguiente, vamos a analizarlo, ¿verdad? Cómo se está rompiendo ese orden hegemónico que los Estados Unidos han manejado prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo empieza con la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Durante ese evento, que se realizó el 21 de noviembre de 1990, durante ese evento se firmó la Carta para la Seguridad Europea, suscrita por los Estados de Europa, Estados Unidos y Canadá. En el apartado titulado Relaciones amistosas entre los Estados participantes, se estableció, fíjense lo que se estableció, y es una cita textual, se estableció lo siguiente, cito: la seguridad es indivisible, la seguridad de cada uno de los estados participantes está inseparablemente vinculada con la seguridad de los demás. Ningún estado fortalecerá su seguridad a expensa de la seguridad de los otros estados. Fin de la cita. Ese es para que ustedes vean. Ese mismo año, es decir, 1990, compatriotas, para que podamos interpretar lo que está sucediendo actualmente. Ese mismo año, es decir, en 1990, meses antes de la rúbrica de la Carta de Seguridad Europea, el entonces jefe del Departamento de Estado, James Baker, le garantizó a Mikhail Gorbachev que la Alemania reunificada se convertiría en el último país en ser integrado a la OTAN. Y dijo textualmente lo siguiente, cito: entendemos la necesidad de garantía para los países del este. Si tenemos presencia en una Alemania que es parte de la OTAN, no habrá extensión de la jurisdicción de la OTAN para las fuerzas
de la OTAN, ni una pulgada más hacia el este. Esa es la frase que se lanza pues con fuerza, ni una pulgada más hacia el este. Fue un acuerdo, ¿verdad?, en el marco de esta conferencia de seguridad de cooperación en Europa, y es a la que hace, a los tratados que hace referencia ahorita el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Fíjense lo siguiente, el entonces embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack Matroth, certificó tiempo después que se le otorgaron garantías categóricas a la Unión Soviética de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Fíjense viendo eso. Fíjense estos datos, pues estos son datos para que nosotros, bueno, que los radioescuchas interpreten la realidad de lo que está pasando, de lo que significa este conflicto entre la OTAN y Rusia. Fíjense esto, documentos oficiales desclasificados en el 2017, es decir, apenas hace 5 años, ¿verdad? Documentos oficiales desclasificados en el 2017 por el gobierno de los Estados Unidos, referidos a los compromisos asumidos entre Rusia, fueron digitalizados por el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En el informe se detalla la lista de los funcionarios gubernamentales que se comprometieron en las 2 décadas posteriores a la reunificación de Alemania a no expandirse militarmente hacia el este. Entre los citados aparecen mira, todos los personajes que aparecen que ratificaron, que le dijeron a Rusia y le dijeron al mundo que las fuerzas de la OTAN no se iban a expandir ni una pulgada más allá de Alemania reunificada en 1990. ¿Quiénes fueron todos estos personajes que le aseguraron mediante tratado, mediante firma, mediante entrevistas, mediante conversación? Bueno, que dice, aparecen entre ellos el secretario de Estado norteamericano James Baker, el presidente George Bush, el ministro de Exteriores de Alemán Hans-Dietrich Genscher, el canciller Helmut Kohl, el director de la CIA Robert Gates, el presidente francés François Mitterrand, la primera ministra británica Margaret Thatcher y su sucesor John Major, o sea, 2 de los presidentes de los primeros ministros de Reino Unido. El secretario de Exteriores de ambos, es decir, el secretario de Exteriores de Margaret Thatcher y de John Major, Douglas Hurley, y el secretario general de la OTAN, Manfred Wagner. Todos ellos en documentos en esa década de los 90 prometieron no expandir la fuerza de la OTAN más allá de Alemania reunificada. Fíjense estas palabras, vamos a llamar proféticas, vamos a llamarlas así, de Mikhail Gorbachev en 1996. Fíjense lo que dice aquí Mikhail Gorbachev en 1996. En 1996, cuando aparecía como evidente el no cumplimiento de los compromisos asumidos por Washington y los países europeos, Gorbachev concedió una entrevista en que señaló, esa entrevista creo que fue al Washington Post, que señaló lo siguiente, y cito a Gorbachev en 1996, ¿ha pasado cuántos años? 26 años, ¿verdad? 26 años. Hace 26 años, ¿verdad? Estamos en 1922. 26 años, ¿verdad? No, son 1996, 4 para el 2022, son 26. 26 años, ¿eh? Aquí está una cuenta, aquí estamos en vivo, entonces estamos sacando. Hace 26 años, Gorbachev dijo lo siguiente: hoy se pueden ignorar los intereses de Rusia, sus críticas a la ampliación de la OTAN, pero la debilidad de Rusia no será eterna. Es que no se dan cuenta de esta situación. Si la OTAN avanza en esa dirección, aquí habrá una reacción. Fin de la cita. Bueno, 26 años después, vino una reacción, como es de esperarse. En 1999, fíjate, esto lo dijo Gorbachev en 1996. En 1999
se integraron entonces a esa organización, es decir, a la OTAN se integró Polonia, Hungría y República Checa a la OTAN. Es decir, incumplieron todos los tratados, como generalmente lo hace los Estados Unidos, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunas advertencias que lanzaron estudiosos de la geopolítica y algunos políticos estadounidenses sobre las consecuencias que traería expandir a la OTAN más allá de Alemania, ¿no? Más bien yo creo que la reacción tardó mucho, pero bueno, tiene que ver con lo que dice Gorbachov. Estaba Rusia, bueno, acumulando la fuerza para reaccionar, como tenía que reaccionar, pues. Mira, advertencias y alertas. En 1997, George Kennan, uno de los pensadores estadounidenses más influyentes en la Guerra Fría, señaló en una entrevista en el New York Times que, cito textualmente, ampliar la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era de la posguerra fría. Fin de la cita. O sea, está diciendo que es un error, pero de lo más, un error fatídico. Detalló además que dicha expansión inflamaría las tendencias nacionalistas y militaristas de Rusia. O sea, una de las cosas que advertían era que este problema, expandir la OTAN al este, iba a lograr una gran unificación en la determinación del pueblo ruso como lo está logrando, como se está dando ahorita. Ante la nueva expansión de la OTAN, promovida por Bill Clinton, en 1998, Kennan puntualizó que esto es el inicio de una nueva guerra fría. Creo que es un error trágico. No hay ninguna razón para esto. Nadie estaba amenazando a nadie. Eso es el empeño de los Estados Unidos de ser los dueños del mundo. Fíjense, Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de una gran influencia en los Estados Unidos, en un artículo que escribió para el Washington Post en el 2014, hace 8 años, dijo lo siguiente, cito a Henry Kissinger: Ucrania no debería de ser la avanzada de cualquiera contra el otro, debería de funcionar como un puente entre ellos. Y recomendó, y cito a Henry Kissinger, Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un ente aberrante al cual se le tienen que enseñar reglas de conducta establecidas por Washington. Lo que acaba de decir Putin en su discurso, que es que ellos no van a seguir esas reglas de Washington, que las crean ellas para defender sus intereses, violando todo el derecho internacional. Se acabó. Eso se acabó, ¿verdad? Estamos ante la concreción de un nuevo orden mundial. Esa es la verdad. Fíjense este otro dato. Estamos hablando aquí de datos importantes para el análisis, querido Radio Escucha. El actual jefe del director de la CIA, el actual director de la CIA, de Joe Biden, William Burns, fíjense esto, el doble rasero, lo que habla del doble rasero, porque escriben cosas y después, bueno, como están en el gobierno y tal, bueno, se las cambian o se olvidan, ¿ves? El actual director de la CIA, de John Biden, William Burns, advirtió en una autobiografía hace 2 años, que la escribió en el 2020, que invitar a Ucrania a la OTAN es percibido por todos los partidos políticos de Rusia como un reto directo a los intereses rusos y a su soberanía. Bueno, eso es ¿quién lo dice? El director de la CIA, que lo dijo hace 2 años, ¿verdad? Cuando Vladimir Putin ordenó la operación militar en Ucrania, el coronel Douglas MacGregor, asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump, aseguró que la decisión de Putin no solo era previsible, sino justificada, dado el acoso producido por la OTAN durante los últimos 20 años, ¿verdad? Extendiéndose hacia el este, ¿no? Y finalizando este bloque del análisis, es muy importante traer a la colación aquí
lo tratamos en algunos aspectos de esta entrevista, la tratamos en el programa pasado, ¿verdad? Se trata de la entrevista a Lacin Cian, que fue entrevistado por el portal La Vanguardia el 14 de marzo del 2022. Creo que fue el mismo día o recién iniciada la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ¿no? ¿Quién es Cian? Lacin Cian. Es bien importante decirlo para ver sobre las opiniones, ¿verdad? Y estamos hablando que las dio en marzo. Las opiniones dadas en marzo que también son proféticas, vamos a llamarlas así. Cian es catedrático de la Universidad de Política de Seguridad en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de Shanghái y director del Centro de Estudios de Seguridad, Iniciativa de la Franja y la Ruta en el Instituto Nacional de China para el Intercambio Internacional y la Cooperación Judicial. Ese es un gran estratega chino, ¿verdad? Y le preguntan, vamos a analizar una entrevista que fue ya pasado, ¿cuánto? Fue desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 meses. Ajá. En marzo fue la entrevista. Ajá. Dice en la entrevista, Putin no puede permitir que instalen bases, dice aquí, Putin no puede permitir que instalen bases militares de otra superpotencia en su frontera. Permitió Kennedy que la Unión Soviética instalara sus misiles en Cuba. Casi inicia una guerra nuclear para impedirlo. Fíjate lo que pasó en Cuba, lo que están... Putin está pensando, si pones tu artillería, tus misiles en mi frontera, no tengo defensa. O sea, si me lo pones ahí al lado, yo lo voy a dejar que lo coloque. Nadie lo dejaría que lo coloque. Eso está en los tratados internacionales. Entonces le pregunta a Lacin Cian, por eso hay estados tapones, y le contesta, tratándose el entrevistador a Lacin Cian, y responde Lacin Cian, son pequeños estados que permiten equilibrio de poder entre potencias, y Ucrania es el más importante de Europa, y la OTAN lo ha negado a Rusia durante 25 años. ¿Se imaginan a Biden permitiendo que China instale una base militar en Panamá? Están viendo, ¿no? Entonces le pregunta el entrevistador a Lacin Cian, ¿justifica eso una guerra sangrienta? Y entonces Lacin Cian le dice, la explica. Las guerras, como la posición de Venezuela, no son justificadas. Hay que ir siempre a la resolución por la vía diplomática, la paz internacional, pero sin duda explica esa guerra. Y sigue diciendo Lacin Cian, la explica. Y no es correcto decir, hace otra cosa. La explica. Y no es correcto decir que la de Ucrania es la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Irak también fue una invasión de una nación soberana con la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. Ellos sí, entonces hay invasiones buenas, hay invasiones malas, hay defensas buenas, hay defensas malas. Fíjense esta pregunta que le hace el entrevistador. ¿Cree que la guerra de Ucrania durará? Y responde, eso fue en marzo, y responde, no será corta. Y los rusos no se irán sin la completa certeza que Ucrania nunca será parte de la OTAN. La terminación está demostrado ya. O sea, esto que ya lo estaba diciendo este analista chino, ¿verdad?, geopolítico, Lacin Cian, se está concretando ahorita, ¿verdad? Le dice el entrevistador a Lacin Cian, el portavoz ucraniano ofreció la neutralidad de Ucrania ya el jueves pasado, estamos hablando de marzo, y le responde, está confirmado, y le responde Lacin Cian, si quiere aceptar la neutralidad, ya la hubieran asumido hace tiempo, y hoy no habría guerra. Me temo que Zelensky no es de fiar. Demostrado, pues, 1000 veces y 100 veces. Llega el entrevistador y le pregunta a Lacin Cian, o le comenta, pues está liderando, refiriéndose a Zelensky, dice, pues está liderando una defensa, diríase que heroica, y frenando
al ejército de Putin. Y le responde la Xinjiang: esa es la narrativa de la OTAN y Ucrania, pero me temo que Putin no tiene tanta prisa de acabar, ¿verdad? Porque quiere darle una lección al mundo, sobre todo Europa. No tiene tanta prisa, ¿verdad? Porque Europa se arrastra a los intereses de los Estados Unidos sin importarle a su pueblo. Y eso tiene una razón. La razón es que Europa fue reconstruida por los Estados Unidos, ¿verdad?, a fuerza de billetes, de dinero, y el poder económico de Europa prácticamente está bajo los intereses de los Estados Unidos, y muy poco le interesa a ese interés económico que ha llegado al poder, le interesa el pueblo, sino proteger sus intereses económicos. Y le pregunta, ya finalizando el programa, quedan 2 minutos, le pregunta el entrevistador a la Xinjiang: ¿no cree que las sanciones ponen fecha a la guerra y al poder de Putin? Y le contesta la Xinjiang: no veo ese peligro para él. En cambio, Zelensky rechazó la neutralidad porque creía que la OTAN entraría a la guerra a su lado, pero se ha equivocado. Ahora interpreta el papel de héroe. Es solo un actor. Y le sigue preguntando: ¿Putin no subestimó la resistencia? Le pregunta a la Xinjiang, y le contesta a la Xinjiang: tal vez, pero no creo que Ucrania vaya a ser un Vietnam ni una guerrilla. Por 3 razones: no tiene selva ni montaña para esconderse. Putin tendrá el control del aire, y rusos y ucranianos no son vietnamistas y americanos. Entienden sus lenguas, su religión, su historia, son como hermanos. Es difícil mantener años el odio y la guerra así. Y yo le haré una pregunta ahora. Entonces la Xinjiang le dice al entrevistador: ¿no cree que los europeos sufren más las consecuencias de la guerra que los Estados Unidos? Le pregunta a la Xinjiang. Y entonces el entrevistador le repregunta: ¿lo cree usted? Y la Xinjiang le responde: creo que sí, y que los europeos saldrán muy dañados si se alarga. Bueno, lo estamos viendo, ¿eh? Un sabio chino. Y entonces vemos esto aquí, mira, este es un Twitter aquí, pues vamos a hacer mencionar de algunos Twitters en las redes. Este es del 30 de septiembre. Según la Oficina Europea, no, es un Twitter, pero hace referencia a la Oficina Europea. Según la Oficina Europea de Estadísticas, la inflación en la zona euro ha alcanzado en septiembre el 10%, el nivel más alto de toda su historia. Las sanciones contra Rusia son un boomerang que daña a su economía. Los economistas pronostican una recesión larga y profunda en la unidad europea. Y el mismo 30 de septiembre, el mismo día que se pronunció el discurso Vladimir Putin, el director o el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le respondió lo siguiente: no podemos aceptar a Ucrania en la OTAN, aseguró su secretario general. No dejaron solo a Ucrania después de meterlo en ese paquete. Bueno, así están las cosas, así está la construcción avanzando hacia nuevo orden mundial. Ya la historia, ¿verdad?, de la hegemonía estadounidense es otra, ya después de la determinación del pueblo ruso y el discurso pronunciado el 30 de septiembre. Y seguiremos entonces. Nos vemos el próximo martes y nos escuchamos el próximo martes por Radio Nacional de Venezuela y también por el Circuito Tiuna y YBKE Mundial en su retransmisión. Bueno, hasta luego y tengan una buena semana.